¿Estás buscando unos auriculares con un diseño discreto, un buen audio, una gran autonomía y la mejor cancelación de ruido activa y pasiva sin dejarte un pastizal? Pues quédate con nosotros porque tenemos los últimos Huawei, los FreeBuds 6i, y te van a interesar muchísimo. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es. Hoy tenemos el último lanzamiento de Huawei, al menos el último en el ámbito de sonido, que son sus FreeBuds 6i, unos auriculares que, como en toda la serie FreeBuds, están destinados a ese público más joven o que busca unos auriculares más asequibles y que mantengan un diseño discreto, dependiendo obviamente del color en el que los escojamos, con una gran autonomía, un buen audio y una cancelación activa y pasiva de ruido simplemente brutal. Estos Huawei FreeBuds 6i han recibido varias actualizaciones, tanto a nivel hardware como de morfología e incluso de hasta detalles como las puntas de silicona, para ofrecer una sujeción mejor que sus predecesores, que ya de por sí era bastante buena, una mejor cancelación activa y pasiva de ruido, ahora os explicaremos qué es por si no lo sabéis, y en resumidas cuentas un mejor audio y una mejor experiencia de uso. Comenzamos por las mejoras a nivel cancelación pasiva de ruido. La cancelación pasiva de ruido es ese diseño de los auriculares que permite que se bloquee la gran mayoría del ruido externo para evitar que éste nos afecte y que directamente tenga que ser cancelada por la cancelación activa de ruido. Además, está especialmente diseñado para bloquear los murmullos de las voces, puesto que es algo a lo que la cancelación activa de ruido le cuesta más trabajo cancelar de forma eficiente, puesto que varía dentro de unas frecuencias, tiene ciertas variaciones propias de la conversación. Y en resumidas cuentas, lo que se ha hecho es modificar las puntas de silicona, que son de silicona líquida, haciendo un ajuste mejor para bloquear ese ruido externo y evitar que se filtre dentro del canal auditivo y por tanto evitando esas frecuencias, sobre todo de los murmullos, se entorpezcan o esturbien el audio del que estamos disfrutando. Además, se ha dotado un sistema de 3 micrófonos y una potencia de cálculo 2,4 veces mayor, implementándose además un nuevo controlador dinámico de imanes cuádruples de 11 milímetros. La nueva tecnología de cancelación activa de ruido, la Intelligent Dynamic ANC de Huawei, que ya se utilizó en los FreeBuds 3, en los FreeBuds Pro 3 con excelentes resultados, consigue lograr una cancelación de ruido adaptativa muy precisa y que se ajusta automática y dinámicamente al ruido que nos rodea y que se filtra dentro del canal auditivo, consiguiendo bloquearlos mucho más rápido, haciendo un reescaneo mucho más frecuente, con una monitorización del ruido de cada 2,61 micras de segundo y ajustando los parámetros de la cancelación de ruido en cada segundo para conseguir, pues básicamente es una cancelación de ruido mucho más efectiva. Además, también se puede ajustar, esto sería con el modo adaptativo o la cancelación automática de ruido, pero también la podemos ajustar manualmente en varios niveles de potencia, siendo ultra general y acogedor para adaptar el nivel de ruido a cualquier lugar. Y obviamente también encontramos un modo awareness que utiliza los 3 micrófonos de cada auricular para captar el ruido ambiente y reproducirlo a través de los auriculares para que seamos plenamente conscientes de todo lo que nos rodea, por si, por ejemplo, pues vamos corriendo por la calle y no queremos que nos atropellen, o que estamos en casa escuchando la tele, pero sí que queremos escuchar si toca alguien el portero, si estamos esperando un paquete de Amazon o cualquier sistema de mensajería. A nivel de hardware, como hemos dicho, además de esas puntas de silicona, también encontramos una cámara de filtrado de ruido que reduce el ruido de fondo en el rango de las frecuencias medias y altas, siendo atenuados para reducir las vibraciones de fondo, ya que, como hemos dicho, suelen ser las frecuencias más difíciles de bloquear por el AM por su rango de frecuencia y las variaciones que suelen tener. Las almohadillas de silicona líquida y con un mayor grosor en la parte superior y los bordes ofrecen un ajuste más seguro y un mayor hermetismo, evitando que todo ese ruido ambiente se filtre en el interior del panel auditivo, del canal auditivo, y no se enturbie el sistema de audio.
También se implementa un sistema de 3 micrófonos en cada auricular, contando con una relación de señal-ruido un 50% más alta que la anterior generación para detectar mejor el ruido, y se ha implementado en un 240% la potencia de cálculo para calcular las ondas sonoras de fase invertida, o lo que es lo mismo, para calcular esa contraonda para bloquear el ruido ambiental de una forma más eficiente, mucho más rápida y mucho más preciso. El nuevo controlador el controlador, para que me entendáis, es el altavoz que va dentro del auricular, es un 50% más potente y cuenta con certificado de resolución Hi-Res Audio y compatible con el audio LDAC HD para que podamos disfrutar de ese audio en alta resolución y siendo compatibles con el triple ecualizador adaptativo, que básicamente un sistema de ecualizador adaptativo lo que hace es que escanea cómo se está reproduciendo ese audio en el interior de tu canal auditivo, dependiendo de la morfología de tu canal auditivo, y lo adapta para que escuches el audio como se debería escuchar, de la forma más fiel posible, para que disfrutes sin duda de ese audio en todo su esplendor. Por si todo esto fuera poco, también encontramos un ajuste de ecualización de hasta 10 bandas de ajuste a través de la aplicación, y con una autonomía de hasta 35 horas de reproducción con el ANC desactivado, contando con la autonomía del estuche, 20 horas con el ANC conectado, contando con la autonomía del estuche, y si son solo los auriculares, pues 5 horas de reproducción. Todo esto en unos auriculares que son muy discretos físicamente hablando, tienen un diseño muy discretito, volvemos a matizar que depende obviamente del color en el que los escojas, con un estuche muy ergonómico, ovalado, cabe perfectamente en la palma de la mano, no nos va a molestar en el bolsillo del pantalón, y con un botón de sincronización integrado en el propio estuche para que puedas ponerlo en modo pairing, como suelen decir las animaciones de los auriculares, de forma mucho más rápida y precisa, y poder emparejarlo con los dispositivos que necesites. A nivel software tenemos un software muy completo, yo lo he probado en iOS, tiene algunas ventajas más si lo utilizamos en un dispositivo Huawei, como ese ecualizador adaptativo. Funciona muchísimo mejor en un dispositivo Huawei, pero vamos a poder disfrutar de los auriculares en cualquier dispositivo sin ningún tipo de problema. Y dicho todo esto, pasamos a la experiencia de uso y conclusiones. Tenemos unos auriculares asequibles, básicos, podemos decir, la gama relativamente básica de Huawei, pero que cuenta con funciones que se integran en sus auriculares más premium, como esa nueva tecnología de cancelación activa de ruido, con un reescaneo de las ondas mucho más rápido, con mucha más potencia, mucho más eficiente, un nivel de adaptación de la cancelación de ruido mucho más eficiente, ecualizador adaptativo también, es decir, una serie de tecnologías de audio muy premium en unos auriculares que se nos antojan baratos, con un muy buen sonido, una grandísima autonomía y un diseño, pues eso, más discretito, que nos va a llamar la atención de los amigos de lo ajeno y que podremos llevar a cualquier parte sin ningún tipo de problema. Y por todo ello, le otorgamos los galardones de diseño recomendado y calidad-precio a estos Huawei FreeBuds 6i, y los recomendamos encarecidamente si eres un fanático de la cancelación activa de ruido al más alto nivel y buscas unos auriculares que lo hagan muy bien, con un buen audio, una buena autonomía y un precio más que asequible. Muchas gracias por haber visto todo el vídeo y un saludo.